El docente que impartirá la presente sesión es Jonathan Martínez, psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar, UNAP, máster en Gestión Educativa, magíster en Gestión Educativa y en RHH y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de Salud, postítulos en Psicoterapia Adultos, diplomado en Docencia Universitaria en Psicología Laboral orgaza- perdón, Organizacional, Habilidades Directivas y en Evaluación Psicológica, certificado en Enseñanza Superior y Estrategias de Enseñanza Digital. Le damos el paso a Jonathan para que inicie con su presentación. Bien, si me dicen si se escucha bien, porfa. Sí, bien, Sí, se escucha bien. muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. Déjenme, déjenme compartir con el sonido. Sí, estamos con sonido. Bueno, el día de hoy, bueno, vamos a hablar un poquito de las estrategias de tratamiento efectivas, ojo, ya, de los trastornos de ansiedad. Pero les voy a mostrar hartas estrategias distintas, ojo. ¿Ya? Algunas no están muy validadas hasta el momento, pero son importantes que ustedes las conozcan. ¿Ya? Yo creo que em, independiente de que mi deformación psicológica es cognitiva conductual, a veces creo que hay que echarle mano a otras estrategias que a lo mejor, como por ejemplo el mindfulness, que ahora está siendo que es bastante validado, em, y otras estrategias finalmente que pudieran como ayudar a nuestro paciente, ¿ya? Pero lo importante que tenemos que hacer es conocer esa estrategia, ¿ya? Para poder saber cuándo aplicarla. Si bien la terapia cognitiva conductual es, sin lugar a dudas, chiquillos, una de las más efectivas, yo nunca me compro tanto el cuento porque claramente hay que hacer las mediciones y todos hemos tenido pacientes súper buenos, súper cuadraditos, que hacen lo que nosotros le pedimos que hagan, y otros que claramente son mucho más complejos. ¿Ya? Por tanto, si usted no es cognitivo-conductual, pero igual quiere aprender de cognitivo-conductual, es importante que obviamente sepa cómo se aplican bien las estrategias. ¿Ya? Tal como dijo la presentadora, bueno, mi nombre es Jonathan Martínez Líbano, ya siempre importante, nunca me dicen el nombre de mi mamá probablemente hizo la pega más importante, respetando claramente a mi padre por si acaso, pero es importante mis dos apellidos, ¿ya? Efectivamente soy psicólogo hace todo rato, cognitivo-conductual y obviamente también soy académico e investigador, ¿ya? Les voy a recomendar algunas investigaciones que pudieran leer sobre todo de ansiedad, que es lo que nos convoca hoy día, que después de la pandemia, chiquillos, las prevalencias están súper altas. Ya nosotros ya hicimos una medición en adultos y la ansiedad estaba sobre el 50, no, sobre el 60%, no, sí, sobre el 60%. Y ahora en noviembre, diciembre hicimos una medición en 1.400 niños y niñas de colegio y también lo mismo, ¿ya? 60%. Entonces, conocer estrategias para mejorar esto, efectivas para la ansiedad, es un elemento central, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Pucha, un poquito de introducción a la ansiedad. Ya vamos a hablar un poco de los trastornos de ansiedad, brevemente, no vamos a ver todos los criterios del DSM-5, si no se nos va toda la hora. Vamos a hablar un poco de las distintas modalidades de tratamiento, ¿ya? Este tema me importa mucho, que es la medición de la ansiedad, dado que yo siempre le digo a mis alumnos chiquillos que hay que colocar ciertas mediciones, ¿ya? Y eso con el afán de saber si es que vamos bien en el tratamiento o no, po, ¿ya? Para saber después con una TD Student súper simple, pudiéramos ver las diferencias entre el inicio y el final, ¿ya? Yo creo que a veces estos como apellidos que em, o estas como grandes elocuencias que dice que la terapia cognitiva conductual es la más efectiva, es porque es la terapia que generalmente mide más, ¿ya? Pero claramente si todas las estrategias psicológicas que nosotros ocupamos las medimos, probablemente pudiéramos revisar esos impactos, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de los trastornos efectivos de ansiedad en niños, en niñas, en adolescentes y en adultos y después vamos a hablar
precisamente en lo que es la terapia cognitiva conductual y algunas subestrategias que tiene que también se acoplan bastante bien. Y ahí un poco les voy a contar lo que hago yo, ¿ya? Eh, que creo que me sirve por si acaso, por eso lo cuento. Y también les voy a dar varios libros, varios artículos para que lean, ¿ya? Yo sé que en los seminarios pareciera ser que parece que no se suben esto a la web ni nada por el estilo, pero igual después ahí les voy a pedir a los chicos de ADIPA que les manden un drive con los libros y artículos que ocupe para hacer esta presentación, ¿ya? Dado que, de nuevo, insisto, mi deformación es ser cognitivo-conductor, por lo tanto, efectivamente, está todo documentado, ¿ya? Entonces, bueno, vamos primero con una breve introducción a lo que es la ansiedad, la historia de la ansiedad. Probablemente está bien relacionado con la historia de la locura, ¿verdad? Hay un par de libros que después les voy a recomendar que sería bueno que los leyeran. Claramente la conceptualización de nuestro Tata Freud es importante, el inicio obviamente de lo que es la psicología. Sin embargo, la ansiedad no se conceptualiza como un trastorno hasta el DSM-3, ¿ya? Ya con distintos tipos de trastornos como el estrés postraumático, como en definitiva los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, entre otras cosas, ¿ya? Y una de las cosas que ayudó bastante o ha ayudado bastante al tratamiento es la psicofarmacología, ¿ya? Y esto es relevante, ¿ya? Yo sé que hay varios psicólogos probablemente que están aquí conectados. Em, y no hay que hacer una cruz a la psicofarmacología, por cierto, ¿ya? La psicofarmacología es muy, pero muy necesaria, y se debe utilizar con el debido resguardo y la debida chequeo médico correspondiente, ¿ya? Dado que evidentemente la, la utilización de fármacos, como les digo, crónica puede ser bastante compleja, ¿ya? Algún par de libros que les digo que podrían leer si quieren ahondar más en esto. Me gusta harto este de la Jennifer Radden, que habla de la historia como de la melancolía, entonces habla un poquito de cómo los diversos como contextos em, están influenciando lo que es la ansiedad y la historia de los síntomas de los trastornos mentales de Germán Berríos, que probablemente es uno de los libros más interesantes que tengo aquí también escrito, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que es la ansiedad? La ansiedad obviamente es una emoción, ¿ya? Es una emoción que efectivamente es necesaria, y eso es importante. Cuando nosotros hablamos con nuestros pacientes, tenemos que referirles que la ansiedad es una emoción deseable, ojo, ¿ya? Que no hay que tenerle miedo a la ansiedad. Y muchas veces em, de los pacientes que nosotros tenemos, llegan angustiados por la angustia, ¿ya? No quieren sentir angustia, no quieren sentir ansiedad, ¿ya? Porque muchos de ellos evidentemente han tenido a lo mejor alguna crisis de pánico, por lo tanto la ansiedad se ha ido en extremo, y tienen miedo al miedo. Y ahí hay una característica muy, muy central de la ansiedad, ¿ya? Que en definitiva nosotros vamos a observar de que la ansiedad claramente es algo deseable porque obviamente nos prepara para la lucha. Sin embargo, cuando está demasiado exacerbada es cuando llegamos obviamente a estos problemas de trastornos de ansiedad, ¿ya? Y aquí hay un tema súper importante. La ansiedad puede ser un trastorno, ojo, pero también es un síntoma, ¿ya? Y probablemente la ansiedad, chiquillos, acompaña a la mayor cantidad de trastornos psicológicos que existen, ¿ya? Y a veces la ansiedad efectivamente nos lleva a errores en el diagnóstico. A veces la ansiedad obviamente está tan exacerbada que creemos que es el trastorno de ansiedad y no es en definitiva algo que acompaña el otro trastorno. Por ejemplo, no es raro de pronto tener pacientes con trastornos, por ejemplo, limítrofes, me ha pasado mucho, que llegan a la consulta con crisis de pánico, crisis de ansiedad, em, pero si uno se va para la historia de ellos, revisa chuta. Generalmente ha tenido estos episodios, bastante comunes, ¿ya? Por tanto, ahí hay un elemento central a realizar como terapeuta, ¿ya? Obviamente tenemos que aislar si es que esto es un síntoma que acompaña un trastorno o el trastorno en sí, ¿ya? Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que hacer en las primeras sesiones, claramente. Obviamente, a pesar de ser cognitivo-conductual, de nuevo digo, es muy importante acoger al paciente, ¿ya? Y eso un poco lo dije ayer en una conferencia que hice ayer. Em, efectivamente, a veces al principio de mi carrera profesional estaba mucho más centrado en el manual, ¿ya? ¿Qué se hace cuando el paciente tiene crisis de pánico? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya?
Y claramente con el tiempo, cada vez que estoy más viejo, me doy cuenta que sí, eso es importante, ojo, no hay que dejarlo de lado, ¿ya? Pero también la vinculación terapéutica es tremendamente importante, ¿ya? ¿Y por qué es tremendamente importante? Porque si lo haces bien, te vinculas bien, el paciente cree en ti, ¿ya? Y probablemente después cuando haces las técnicas y las herramientas, probablemente el paciente va a hacer un poco, obviamente, lo que tú le estás pidiendo, ¿ya? Entonces la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, es muy directiva, ¿ya? Sin embargo, yo creo que no tenga miedo, de verdad, de pasar un par de sesiones trabajando en este tema de la vinculación, acogiendo al paciente, dando algunos consejos rápidos de intervención en crisis o de contención emocional, para que obviamente la relación terapéutica siga fluyendo, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que la ansiedad puede ser un síntoma o puede ser un trastorno, ¿ya? Ahora bien, la ansiedad puede ser normal, por supuesto, ¿ya? De hecho, tal como les decía anteriormente, es muy necesaria la ansiedad. Si usted va a una prueba de psicopatología, yo soy profe de psicopatología, y va demasiado tranquilo, chuta, ¿ya? Eh, yo me angustiaría, ¿ya? Porque en definitiva la angustia lo que ayuda es a estar atento, ¿ya? Si voy demasiado tranquilo, probablemente me voy a despistar en ciertas cosas, o si estoy demasiado ansioso, claramente no voy a poder responder, ¿ya? Ahora bien, la ansiedad patológica lo que sí tenemos que entender es que desadapta, desajusta a la persona, ¿ya? Eso es lo fundamental, ¿ya? Todos pasamos por momentos de ansiedad, eso es normal, ¿ya? Sin embargo, cuando esa ansiedad es demasiado prolongada o esa ansiedad finalmente es demasiado exacerbada, efectivamente nosotros vamos a hablar de un trastorno de ansiedad, ¿ya? Y siempre digo esta talla es fea, ya por si acaso, siempre digo esta talla por si acaso, pero es una broma por si acaso, ¿ya? Si usted tiene un ex que odia, deséele un trastorno de ansiedad generalizada. Eso es lo peor que uno le puede decir a alguien. Pero imagínense una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, está con miedo todo el día, está con estos pensamientos intrusivos negativos todo el día. ¿Ya? No es tranquilo, es esclavo de la ansiedad. Va en la micro y cree que va a chocar. ¿Ya? Va a llegar a la pega y cree que lo van a echar ese día. ¿Ya? Entonces es una persona que está extremadamente ansiosa. ¿Ya? Y para eso, evidentemente, se requiere tratamiento, ojo, importante. ¿Ya? Y obviamente que todo esto tiene un componente neurofisiológico, pues chiquillos. Esto no es finalmente netamente psicológico, sino que también ahí están interactuando la amígdala, obviamente están interactuando una serie de neurotransmisores que efectivamente son aquellos que van a incidir, por ejemplo, en el tratamiento farmacológico. Eh, Van a estar este tema de que las ciertas conexiones neuronales, por ejemplo, a menudo van a afectar finalmente el cómo, de alguna otra forma, las personas reaccionen frente a los estímulos aversivos. Y hay un elemento central que probablemente, no sé si ustedes lo leyeron por ahí, pero hay una autora que me gusta bastante, una chiquilla española que se llama Marian Rojas Estapé. Les recomiendo ese libro que re- creo que es libro de verano, no me acuerdo cómo se llama, cómo hacer que te pasen cosas buenas, se llama, que explica muy bien el concepto de cortisol, ¿ya? De cómo esta intoxicación de cortisol, el cual estamos probablemente la mayoría de nosotros en la actualidad bastante intoxicados con este neurotransmisor, efectivamente nos hace tener ciertas conductas complejas y obviamente nos lleva al estrés y cuando esto se cronifica, efectivamente nos puede llevar a trastorno, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en la clínica? Y esto es súper importante. Aquí póngale un Pikachu rosado, como digo yo siempre, a las diapos importantes, em, porque vamos a ver una cantidad de síntomas muy, muy relevantes, ¿ya? Vamos a ver por un lado los síntomas emocionales, en donde vamos a ver una persona extremadamente nerviosa, demasiado tensa, ojo, ¿ya? Muy inquieta, ya con algunos miedos muy irracionales, y obviamente con una sensación de que hay un peligro inminente, una catástrofe inminente, ¿ya? Entonces la persona está absolutamente hiperactivada, ¿ya? De hecho, los ansiosos siempre están pendientes de todo lo que ocurre en el entorno, ¿ya? Por tanto, tal como les decía anteriormente, están muy atentos y están hiperactivos, ¿ya? También van a haber síntomas cognitivos como preocupaciones excesivas, ojo, ¿ya? Las personas que no son ansiosas quizás no logran entender esto, pero muchas veces las personas ansiosas
de verdad que dan una y otra vez a la misma idea, le dan vuelta, no dejan de preocuparse por cosas que de pronto son súper irracionales, y es parte de su vida. ¿Ya? Muchos pensamientos catastróficos negativistas, la ansiedad muchas veces va a afectar en la concentración y mucha indecisión. ¿Ya? Y algunos síntomas conductuales, evitación de ciertas situaciones, dependiendo, ojo. Por ejemplo, vamos a tener pacientes con agorafobia, por ejemplo, que efectivamente van a evitar varias situaciones, situaciones de aglomeraciones, por ejemplo, el metro, por ejemplo, no sé, un avión, van a evitar ese tipo de cosas. También van a tener ciertos comportamientos como de seguridad para reducir la ansiedad. Y aquí hay un tema importante, creo yo, que cuando nosotros trabajamos con psiquiatras, a veces eh, el clonazepam, por ejemplo, pudiera ser un buen bastón, ¿ya? Al principio, sobre todo cuando las crisis de pánico han sido súper fuertes. ¿Ya? Por lo tanto, como digo, no tenga miedo a los fármacos. Lo que sí es importante es que en algún momento tenemos que dejar esos fármacos. ¿Ya? Eso es importante, ese es probablemente uno de los objetivos de la terapia. ¿Ya? Mucha inquietud motora y también vamos a tener muchos síntomas físicos, somáticos, dolores de cabeza, dolores de estómago, estreñimiento, fatiga, mareo, sensación de tenesmo, etcétera, etcétera. Son una pila de síntomas que obviamente hacen que la persona se preocupe. ¿Ya? Entonces aquí esto es como un círculo vicioso, ¿verdad? Porque mientras más ansioso estoy más hiperactivado y al mismo tiempo entonces estoy más pendiente de mis reacciones fisiológicas. Por lo tanto, todas las cosas que me pasan me llevan a una interpretación catastrófica. ¿Ya? O sea, siento que el corazón me late un poquito más rápido, me va a dar un infarto. Ya me voy a morir. Ya estoy ya muerto, ya me estoy imaginando bajo tierra, ya RIP. Aquí yace Jonathan Martínez, ¿cachai? O sea, efectivamente aparecen esas ideas súper, súper irracionales y el pensamiento vuela, claramente. ¿Ya? Y hay algunas distinciones, y esto es importante, ¿ya? Hay algunas distinciones entre niños, adolescentes y adultos, ojo, en la presentación de la ansiedad. ¿Ya? Es evidente que, probablemente tú yo lo sabes, pero es evidente que en la presentación ansiosa de los niños, como no existe la posibilidad de la verbalización, muchas veces vamos a tener conductas disruptivas, por ejemplo, vamos a tener niños que evitan ciertas situaciones, llantos, rabietas, por ejemplo, el clinigence, ya que implica esa ansiedad como de separación, de no salirse del lado de los padres, por ejemplo, o de las personas que los cuidan. Y en el adolescente vamos a tener otro tipo de conducta, mucho más aislamiento social, por ejemplo, también de cierta evitación, pero evitación de situaciones más sociales. Van a tener fatiga, dolores somáticos igual, ¿ya? Y en la adultez vamos a tener, los adultos tenemos otro tipo, más preocupaciones relacionadas con la pérdida del trabajo, la pérdida de la familia, la pérdida de la pareja. ¿Qué pasa si me muero, cachai? ¿Qué pasa si, no sé, pierdo el trabajo? Y también probablemente en la actualidad harto estrés por el ámbito psicosocial, por los cambios sociales, por ejemplo. Eh, tuvimos recientemente una pandemia, tuvimos antes de la pandemia un estallido social, o sea, efectivamente como adultos no lo hemos pasado muy bien, ¿ya? Y por eso son los indicadores que estamos teniendo en la actualidad bastante malos de ansiedad, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los trastornos más comunes? Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada, que evidentemente es muy poco común en niños, ¿ya? Se empiezan a elaborar, por ejemplo, en la adolescencia y ya de frentón se instalan en la adultez. ¿Ya? Yo cuando estudié psicología, chiquillos, habían trastornos que uno decía, esto no se da en niños, claramente. ¿No? Esto, crisis de pánico en niños, es imposible. ¿Ya? Pero ahora lamentablemente estamos viendo niños, niñas de 10 11 años con crisis de pánico, niños y niñas de 8 9 años con trastorno de ansiedad generalizada. ¿Ya? Entonces, claramente estamos en la presentación finalmente de que nuestra salud mental está cada vez peor. ¿Ya? Las fobias específicas son mucho más comunes en niños. ¿Ya? Ojo que solamente el 20% de las fobias desaparecen a lo largo de la vida. ¿Ya? Por lo tanto, en algún momento van a requerir tratamiento. ¿Ya? La agorafobia es muy rara en niños, ya se da mucho más en adolescentes y en adultos. El trastorno de ansiedad social claramente se da mucho más en adolescentes, probablemente es uno de los trastornos más habituales. Yo he atendido varios jóvenes de 14, 15 años con trastorno de ansiedad social, por ejemplo, fobia social, y el trastorno de ansiedad de separación claramente es un trastorno más de niños. ¿Ya? Entonces,
todos estos trastornos efectivamente son eh, probablemente trastornos que hemos visto en la consulta. Ya no está incluido acá el estrés postraumático, porque el estrés postraumático está dentro de otro capítulo en el DSM-5. Sin embargo, también lo podríamos incorporar, dado que efectivamente es un trastorno donde la ansiedad es un componente fundamental. Y además, tampoco está el trastorno obsesivo compulsivo, porque recuerden que en el DSM-5 también se sacó el trastorno obsesivo compulsivo y ahora está un capítulo solito del trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, también el componente ansioso es fundamental. ¿Ya? Entonces, por eso es importante entender muchas veces, entonces, qué es lo que tengo frente a mí. O tengo un síntoma o tengo un trastorno. ¿Ya? Porque si tengo un trastorno de ansiedad, evidentemente es claro lo que voy a hacer, pero si tengo un síntoma que está exacerbado por otro trastorno psicológico, efectivamente hay que revisar cuál va a ser la mejor forma de tratamiento de dicho trastorno, ¿ya? O condición o situación, ¿ya? Claramente cualquier situación, finalmente una separación, por ejemplo, una infidelidad, puede llevar finalmente como a altos niveles de ansiedad, sin ser esto un trastorno de ansiedad, por si acaso. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay que tener ojo de cómo nosotros nos vamos a ver el trastorno o ver la persona finalmente que está padeciendo la ansiedad. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las formas de tratamiento fundamentales? Las terapias psicológicas. ¿Ya? Probablemente en la actualidad hemos tenido avances tremendos. ¿Ya? Está ahí la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación compromiso, el mindfulness, que cada vez yo estoy más fanático del mindfulness, debo reconocerlo. Las terapias de exposición, que también están dentro de las terapias cognitivas conductuales, y las terapias de relajación o las técnicas de relajación, que también han demostrado bastante eficacia. ¿Ya? Los tratamientos farmacológicos, probablemente el clonazepam. eh, Recuerde que los tratamientos farmacológicos eh, se dan al síntoma, no a la enfermedad. Por lo tanto, podemos tener de pronto pacientes con antidepresivos, ¿ya? Pacientes que están ansiosos, que tienen un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, y pueden estar, por ejemplo, con un Altrulline, con una sertralina, pueden estar, por ejemplo, con un Lexapro, entre otros. ¿Ya? Por lo tanto, hay que entender muchas veces cuál es por qué se da ese tipo de fármaco. ¿Ya? También importante, a mi juicio, y esto es una de las recomendaciones más importantes que probablemente le hago a mis pacientes, es los cambios de estilo de vida. ¿Ya? De hecho, probablemente le pasa lo mismo a usted. Llega un paciente X a la consulta con crisis de pánico, depresivo, súper mal, eh, y uno le dice, oye, menos mal que esto no te dio antes, porque en realidad el estilo de vida que estás llevando claramente no es muy bueno. ¿Ya? Gente que trasnocha, gente que no hace deporte, gente que efectivamente no se cuida, eh, y que tiene conductas de autocuidado bastante complejas, como salir a carretear a lo más tarde posible, tomar mucho, fumar mucho, entonces efectivamente no ayuda mucho. ¿Ya? Y algunos tratamientos alternativos que también se pueden utilizar. ¿Ya? Hay algunos, por ejemplo, que he visto por ahí la utilización de ciertas hierbas, la utilización de ciertas herramientas como el tai chi, por ejemplo, meditación, que si bien pueden aportar en lo que es el tratamiento, nosotros como psicólogos de verdad que tenemos que concentrarnos probablemente en las cosas que tienen evidencia científica para poder aplicarlas con nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los tratamientos más efectivos que existen? Aquí les dejo un artículo muy interesante, ¿ya? De Dacon, que realizaron una revisión sistemática, o hicieron una revisión sistemática con metaanálisis para poder establecer finalmente cuáles eran los tratamientos más efectivos en ansiedad. Ya recuerden que estamos hablando de la ansiedad en términos de tratamiento, disculpen, en trastorno o de síntoma. ¿Ya? Entonces, lo que encontraron fueron lo siguiente, que la terapia cognitiva conductual clásica es por lejos la más efectiva. Después está la terapia de aceptación compromiso, que también es una derivación de la terapia cognitivo conductual. Después está la terapia interpersonal, ¿ya? La terapia basada en mindfulness y las técnicas de relajación y control de estrés.
¿ya? O sea, estas son las técnicas o los tipos de tratamiento más efectivos y que tienen mayor evidencia científica al día de hoy, ojo, ¿ya? Porque a lo mejor si hacemos esta clase en 20 años más, chiquillos, probablemente va a ser distinta, ¿ya? Pero al día de hoy estas son las estrategias que efectivamente deberíamos nosotros propender a realizar y a utilizar para con nuestros pacientes, ¿ya? Yo les voy a mostrar lo que son y después les voy a mostrar algunas variaciones que utilizo yo, que a mi juicio, no sé, creo que son buenas, a lo mejor son muy malas, pero yo creo que son buenas porque resultan. Y hay de pronto ciertas estrategias, por ejemplo, que nos dice la terapia cognitiva conductual, que me da la sensación que pareciera ser un factor cultural muchas veces que no nos ayuda. ¿Ya? Em, por ejemplo, yo me he dado cuenta que la terapia cognitiva conductual, por ejemplo, trabaja mucho con libretas, con blog de notas, qué sé yo. Ahora he ido adaptando eso. Yo el blog de notas del celular, ¿ya? ¿Qué es lo que más andan trayendo las personas para todos lados? El celular. Entonces yo les digo, mira, abre un blog de notas y que ese sea tu blog de notas del celular, de la terapia, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que ir adaptando las situaciones, obviamente no son de lo que tenemos. También nos hemos podido dar cuenta, por ejemplo, que la terapia cognitiva conductual, al menos la que hago yo a través de videoconferencia, lo que hago es hacer harto PowerPoint ahora. Entonces los pacientes llenan esos PowerPoint y los revisamos en las sesiones. Entonces él lo proyecta, yo lo proyecto, entonces vamos ahí interactuando por Zoom, por ejemplo. Ya alguno de ustedes si está por Zoom todavía trabajando, es importante entonces adaptar la estrategia o las técnicas a lo que obviamente son las vicisitudes del ambiente. ¿Ya? Yo por lo menos después de pandemia me quedé online nomás. Ya, de hecho, tengo suficientes pacientes y no tengo ninguna posibilidad y no quiero bajo ningún motivo volver a lo presencial. Entonces hay que ir adaptando las cosas. ¿Ya? O sea, no podemos dejar de hacer algo porque no lo puedo adaptar. ¿Ya? Hay que tratar de adaptarlo y obviamente se puede hacer todo. ¿Ya? Por Zoom claramente se puede hacer todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estas estrategias? Como les dije, la terapia cognitivo-conductual, centrada en la modificación de pensamientos, recuerden. ¿Ya? Primero identificamos las distorsiones cognitivas y después modificamos esos pensamientos negativos. Una de las técnicas más aplicadas son la reestructuración cognitiva, ¿ya? Que ahí les voy a enseñar un poquito cómo se hace, probablemente que lo saben. Y las aplicaciones de la terapia cognitiva conductual en todos los trastornos de ansiedad, ¿ya? En todos. ¿Ya? De hecho, les voy a mostrar después otro metaanálisis que se hizo recientemente de que la terapia cognitiva conductual es efectiva en todos los trastornos de ansiedad, inclusive en otros como el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Autores clásicos, les voy a dejar un par de libros ahí, también de regalo, todo por el mismo precio. Aaron Beck, Albert Ellis. Yo honestamente debo confesar mi amor absoluto a Albert Ellis. La terapia de Ellis a mí me hace mucho más sentido que la de Beck también, pero me interesa bastante porque Ellis incorpora bastante fuerte el tema emocional, la terapia racional emotiva. ¿Ya? Y eso me hace mucho más sentido porque además he ido probando cosas con terapia, por ejemplo, centrada en la emoción. ¿Ya? Y me doy cuenta que efectivamente muchas de las cosas que nosotros atendemos, los pacientes son capaces de darse cuenta, ojo, de darse cuenta que están mal, de saben que este es el problema, pero aún así la situación sigue estando. ¿Ya? ¿Y cómo destrabamos esto? Lo destrabamos desde el componente afectivo, desde el componente emocional. ¿Ya? Entonces, por eso a mí la terapia racional emotiva de Ellis me hace mucho más sentido, ¿ya? Al menos a mí. ¿Ya? Después vamos a tener la terapia de aceptación compromiso, que también es un tipo de terapia, también desde la cognitiva conductual. Ahí les recomiendo leer a Hayes, ¿ya? Tiene libros bastante interesantes. Yo tengo uno acá que se llama, me lo compré recién, se llama Una mente liberada, ¿ya? De Stephen Hayes, ¿ya? Muy bueno, lo estaba leyendo. Después la terapia basada en mindfulness, también muy, muy necesario para el manejo del estrés, de la ansiedad, ¿ya? Las terapias de exposición, ojo, que esto es importante, hay que preparar al paciente para las terapias de exposición, lo importante es que sea una terapia de exposición gradual, ahí les voy a mostrar un ejemplo con una paciente. Y la terapia interpersonal, honestamente, yo no la he probado, ¿ya? Pero está dentro de las más eficaces de lo que llevó a este metaanálisis que le mostré anteriormente a identificar que la terapia interpersonal era una de las más efectivas. Y claramente
tiene razón porque trabaja en definitiva con las interacciones con las demás personas. ¿Ya? Ahora veamos un poquito de terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Estos elementos son muy básicos. ¿Ya? Nosotros sabemos que pensamiento influye en la emoción en el comportamiento y así sucesivamente. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hacemos los terapeutas cognitivos conductuales es modificar alguno de estos para generar un cambio en cómo las personas interpretan la realidad. ¿Ya? Em, por lo tanto, lo que hace la TCC es que efectivamente trabaja con los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos de las personas. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante en el tratamiento de la TCC que usted pueda psicoeducar a su paciente. ¿Ya? Es muy importante. O sea, es muy importante, chiquillos, que ustedes puedan en las primeras sesiones explicarle lo que ustedes van a hacer. ¿Ya? Porque así el paciente le va a hacer sentido lo que usted le está haciendo. De hecho, yo siempre le pregunto a mi paciente, ya, ¿qué pensaste, qué sentiste y qué hiciste? ¿Ya? En términos mucho más coloquiales, no, no soy, ¿cómo fue tu comportamiento? ¿No? ¿Qué pensaste que hiciste y qué sentiste? ¿Ya? Por lo tanto, es importante, chiquillos, que nosotros hagamos esa psicoeducación, ¿ya? Y a lo mejor yo tengo un PPT, así que le explico ahí con temas un poquito más lúdicos, sobre todo si son adolescentes. Por ejemplo, les explico que esto tiene que ver con virus mental, igual que los computadores le entra un virus, ellos también, todos tenemos virus, entonces la terapia cognitivo-conductual es el antivirus. ¿Ya? Entonces lo que yo les voy a enseñar es un método de antivirus, ¿cachai? Como para que obviamente ellos mismos puedan detectar ese virus y después eliminarlo. ¿Ya? Entonces con esa explicación, aunque parezca muy vaga, poco científica, eh, quedan bastante claros de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y también, ojo, que importante esto es lo que les voy a decir, que la terapia cognitiva conductual no olvida el entorno, por si acaso. Aquí es una de las críticas que se le hace profundamente a la terapia cognitiva conductual, sino que el entorno es súper importante. De hecho, la ansiedad es en razón del entorno. ¿Ya? Cuando un paciente, por ejemplo, tiene una crisis de pánico, queda con miedo al miedo, tiene miedo de volver a la micro, tiene miedo de volver al metro, no se quiere subir porque cree que le da una crisis de pánico. Muchas veces es importante hacer la distinción ahí si es que el paciente tiene eh, crisis de pánico con agorafobia o sin agorafobia. Hay que saber diagnosticar eso porque con agorafobia probablemente es mucho más complejo el tratamiento. ¿Ya? Y las ideas racionales son, son más heavy aún, ¿ya? Entonces, efectivamente es importante hacer ese diagnóstico. ¿Ya? Pero el entorno es súper importante. ¿Ya? Y ahí yo les voy a dejar un libro de Tolin, de verdad que probablemente, no voy a exagerar, em, este debe ser uno de los mejores libros que yo he leído. ¿Ya? Se llama Doing CBT. ¿Ya? Está en inglés, ojo, pero usted ya sabe con la inteligencia artificial y todas esas cuestiones, usted lo mete, no sé, alguna de esas cosas y lo traduce. ¿Ya? Pero sin exagerar, probablemente este es uno de los mejores libros que yo he leído en este último tiempo. Muy simple, con estrategias súper claras, con recomendaciones súper claras, ¿cachai? Entonces, es un libro muy, muy bueno. ¿Ya? Así que se lo voy a regalar. Está en inglés, como les digo, pero es un libro súper recientemente publicado y que me parece que de verdad que hace una pega increíble. ¿Ya? Entonces, ahí para que lo revisen después, ahí deben decir, "Oye, se van a acordar de mí, van a decir, oye, sí, este loco tenía razón, ya, el libro es muy bueno. ¿Ya? Entonces, efectivamente, este libro se lo recomiendo para que lo lean. ¿Ya? Yo soy súper nerd, por si acaso. Y yo no leo, ¿cómo se llaman estas cosas? Novelas y cosas así, me gustaría leerlas, ¿verdad? Pero siempre estoy leyendo libros. Mi esposa siempre me reta porque mis libros siempre salen más caros que los de ella. ¿Ya? Pero es un placer que tenemos los psicólogos probablemente sentir ese olor nuevo, aunque lo tenga en PDF, me gusta el libro escrito. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, importante, en Tolin, por ejemplo, aparecen algunos ejemplos, estos están extraídos directamente del libro, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros explicamos? Mira, en la depresión, por ejemplo, cuando tú piensas, o el aspecto cognitivo, es que aparecen creencias como bastante complejas, como la creencia de que no valgo nada, por ejemplo, ¿ya? O puede aparecer una emoción de tristeza, por ejemplo, sensación de pesadez, baja energía, entre otras cosas. Y conductual, pucha, pasar mucho tiempo en la cama, ¿ya? La manía es todo lo contrario. Creo que soy el mejor, me la puedo toda, soy el mejor psicólogo del universo, ya, etcétera, etcétera. Y emocional, pucha, excitación, energía extrema, necesidad baja de dormir o disminuye de dormir. Y conductual, sexo impulsivo, gasto, una persona muy hiperactiva. ¿Ya? El pánico, por ejemplo, la creencia de que me estoy muriendo,
por ejemplo. El miedo, obviamente, aumenta, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo, mareo, la sensación de desmayo, y lo conductual, evitar o salir corriendo. ¿Ya? Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, tengo mucho respeto, chiquillos, no se enojen conmigo, pero siempre me ha llamado la atención cuando los pacientes están explicando la crisis de pánico y aparece esta idea de que quieren salir corriendo. ¿Ya? A cualquier lado, pero salir corriendo. Entonces uno dice, chuta, ¿para dónde queréis salir corriendo? Si la sensación de panicosa la voy a tener igual. ¿Ya? Pero bueno, es la sensación de querer salir corriendo. ¿Ya? Em, y, por ejemplo, lo cognitivo en el TLP, por ejemplo, que es un trastorno que tiene cada vez más prevalencia entre lo que nosotros estamos viendo en la consulta, es la creencia de que otros me abandonarán, por ejemplo, y será heavy. Ya yo le puse esa, eso no dice en el libro, no es tan Kuma el libro dice, no me acuerdo qué dice. Todo lo anterior en lo emocional, también mucha angustia por el abandono y conductual, por ejemplo, las autolesiones, las amenazas de suicidio, ideación suicida, lanzar objetos, ponerse agresivo, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que nosotros tenemos que mostrarle el modelo al paciente, ¿ya? Para que entienda efectivamente que los pensamientos pueden afectar en cómo me siento y en cómo me comporto. ¿Ya? Y por eso es importante entonces colocar este como antivirus que les digo a los cabros más jóvenes o cuando ya la persona es más adulta como nosotros, que aprendan terapia cognitiva conductual. ¿Ya? De hecho, yo tengo pacientes que de verdad hemos tenido una relación terapéutica de años y se acuerdan de las cosas que les he enseñado y cuando efectivamente están en crisis las aplican. ¿Ya? Por tanto, todas las estrategias que nosotros vamos a ver acá, sobre todo, por ejemplo, el mindfulness, ya la gente dice, no, esta usted no sirve, ¿ya? Pero ¿en qué momento lo probaste? Cuando estaba en crisis, me estaba dando una crisis de pánico, intenté, chuta, es que en ese momento no sirve mucho, honestamente, ¿ya? O sea, obviamente esto tú tienes que practicarlo, es una habilidad, es algo que tú tienes que efectivamente desarrollar y practicar para que cuando sea el momento lo puedas aplicar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son finalmente la evidencia, chiquillos? ¿Ya? Hay mucha evidencia, eh, por ejemplo, en esta, que estaba en español, lo coloqué precisamente por eso, pero la terapia cognitivo-conductual en la fibromialgia, por ejemplo, ¿cómo funciona? Fíjense que el 70% de los pacientes que utilizaron terapia cognitivo-conductual experimentaron la reducción de síntomas de ansiedad. ¿Ya? También, por ejemplo, en este otro artículo, la TCC es eficaz para diversos trastornos de ansiedad, incluidos, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos de ansiedad social y la fobia específica. ¿Ya? Y este probablemente es el artículo más importante que existe en la actualidad, de la evidencia científica de que la terapia cognitivo conductual es probablemente una de las mejores terapias al día de hoy. Ojo, ¿ya? Este artículo del 2018, ya no es tan antiguo, ¿ya? Hizo un metaanálisis, ¿ya? Un metaanálisis con 2.843 pacientes. ¿Ya? O sea, evaluó la efectividad de las terapias en 2.843 pacientes. ¿Ya? Y ahí hicieron una comparación entre la terapia cognitiva conductual versus un placebo. ¿Ya? Ojo, que el placebo podía ser una pastilla, por si acaso, ojo, así lo dejan estipulados ellos en el artículo, pero también podían ser sesiones de contención emocional. O sea, el placebo ellos lo denominaron o fármaco, ¿ya? Pero fármaco que no genera efecto, ojo, ¿ya? Por eso el placebo, y también estrategia de contención nomás sin ser una terapia como con todos los pasos que les voy a mostrar, ¿ya? ¿Y qué apareció acá? Esto fue increíble, ¿ya? Increíble, increíble, ¿ya? Por ejemplo, en, en el, a ver, déjeme ver aquí, es en Acute Stress Disorder, en el estrés agudo, por ejemplo, el tamaño del efecto fue significativo, ¿ya? O sea, el impacto fue muy importante. En el trastorno de ansiedad generalizada, el tamaño del efecto también fue significativo, ¿ya? Pero miren esto que es hermoso, ¿ya? En el trastorno obsesivo compulsivo, la terapia cognitiva conductual es por lejos la mejor, ¿ya? Y tiene sentido, ojo,
Porque no sé si ustedes han tenido pacientes obsesivos compulsivos. A mí me encanta el obsesivo compulsivo, voy a reconocer acá. ¿Ya? Porque te ponen a prueba, ¿o no? ¿Han tenido pacientes con trastorno obsesivo compulsivo? Porque uno le dice, oye, pero podría decir, no, es que ya lo probé. Ellos ya van 5 pueblos más adelante que ti. Entonces las sesiones con ellos, sobre todo cuando uno hace estas como debates de creencias irracionales, ellos ya han pensado todo. ¿Ya? Entonces son interesantes. ¿Ya? Yo les digo siempre una frase, anótenla por ahí, probablemente les va a servir. ¿Ya? Si lo pienso no quiere decir que sea verdad. ¿Ya? Y yo les digo, mira, anótate esa frase y cuando estés pensando en escena, porque yo les digo, mira, todo el mundo piensa en escena. ¿Ya? Y así les digo, todo el mundo piensa en escena. Y yo les confieso mi lesera que pienso. Y yo les digo, mira, ¿sabes qué? Yo a veces pienso que me gustaría ser invisible, ¿ya? Y robar Falabella, ¿ya? Mire la cuestión, pues una estupidez, po, ¿ya? Sin embargo, lo pienso. Pero si lo pienso, no quiere decir que sea verdad, ¿verdad? O sí, o a lo mejor sí, no sé. No, no creo. Después, ojo, en lo que es también el panic disorder, también el efecto fue moderado, ¿ya? En el estrés postraumático el tamaño fue pequeño o moderado, también tuvo efectos, pero eh, esto es terapia cognitiva conductual normal, no es la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, ¿ya? Por lo tanto, no es tan específica, por tanto, efectivamente su eficacia se reduce, ¿ya? Y el último que es la ansiedad social, ¿ya? También el tamaño del efecto fue pequeño o moderado, ¿ya? Por tanto, este artículo es fundamental, ¿ya? Es fundamental, léalo. De verdad, chiquillos, yo creo que a veces hace bien leer este tipo de cosas para entender por qué la gente dice que esto es lo más efectivo, ¿ya? Aunque yo creo que el pecado de otras orientaciones es que no miden, ¿ya? Y eso es un tema que hay que hacerlo, ¿ya? Porque ¿cómo sé si avancé? ¿Cómo sé si lo hice bien si no lo medí? ¿Ya? Entonces, claro, la evaluación cualitativa sí, también es importante, estoy de acuerdo probablemente con todos ustedes. Sin embargo, la medición objetiva también te puede hacer crecer y ir acumulando evidencia científica, porque de pronto puede ser que a lo mejor alguna herramienta no sirve. Y está bien que no sirva, ¿ya? Pero saber que no va a servir, ¿ya? Y este otro artículo también es súper interesante. Estos hicieron una investigación con eh, 48 pacientes, ¿ya? Y estos 48 pacientes no solamente, y esto por eso un poco les decía a veces que es importante saber si es que esto es un síntoma o un trastorno, estos pacientes no solamente tenían ansiedad, ¿ya? Todos tenían crisis de pánico, ¿ya? Pero también tenían otro trastorno de base, ¿ya? ¿Y qué pasó acá? Que fíjense que el 58% de los pacientes presentaba obviamente al menos un trastorno mental adicional, efectivamente, tal como les decía. Y esta, luego de 5 semanas de tratamiento, ¿ya? El avance que tuvieron estos pacientes fue increíble, ¿ya? Y después se hizo una evaluación 20 meses después de ser dado de alta y efectivamente como los cambios que había logrado la terapia cognitivo-conductual con ellos en el hospital, ojo, esto era dentro de un hospital, efectivamente seguían estando, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo es un proceso terapéutico clásico de la terapia cognitiva conductual? ¿Ya? Yo les voy a mostrar lo clásico, lo que dicen los libros. ¿Ya? Yo ahí, como les dije, les voy a dejar varios libros y que es más o menos lo que se estipula. ¿Ya? Generalmente son 11, 12, 16 sesiones, más o menos lo que uno ve en la terapia cognitivo conductual. Y siempre, siempre, siempre se comienza, obviamente, con esta evaluación inicial. ¿Ya? Ahora bien, de nuevo insisto, tal como les decía, es súper importante, chiquillos, la vinculación. De nuevo, usted puede ser tremendo terapeuta cognitivo-conductual, tremendo terapeuta humanista, sistémico, pero si no se vincula bien con su paciente no le va a creer. ¿Ya? También es súper importante que el paciente sepa lo que usted está haciendo. ¿Ya? Porque a mí me han llegado muchos pacientes tremendamente desilusionados de la psicoterapia, de los psicólogos y psicólogas, diciéndome que pucha que iban al psicólogo o la psicóloga y pucha lo único que hacía era escucharlos nomás, po, ¿ya? Entonces, no sé, es lo que dicen, pelado, pero usted sabe, los chilenos somos pelados, somos pelados.
¿ya? Pero un poco lo que decía, o sea, pucha, nunca tuve un diagnóstico, nunca tuve como que tenía, ¿cachai? O sea, o lo que estaba haciendo, sentía que este chiquillo o chiquilla estaba improvisando nomás. Entonces, acuérdese que está tratando con un ansioso, po, ¿cachai? O sea, estamos en el peor de los mundos, ¿ya? Al ansioso hay que darle estructura, po, porque eso lo calma. ¿Ya? Si usted no le da estructura, el ansioso se pasa a cualquier rollo. ¿Ya? Acuérdese que el ansioso siempre está sus pensamientos mucho más acelerados que nosotros. ¿Ya? Entonces la evaluación inicial es fundamental. ¿Ya? El acoger al paciente, ¿ya? Sobre todo chiquillos con adolescentes, ¿ya? Niños también, bien complejo muchas veces trabajar con niños ansiosos, porque ahí en la niñez se confunde un poco la depresión con la ansiedad. Entonces hay que tratar un poco como de poder realizar esa división si es que este niño está ansioso o depresivo. ¿Ya? Pero ya cuando estamos hablando con una persona que ya puede verbalizar lo que le está pasando es mucho más sencillo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que uno hace en la primera sesión, de acuerdo con el modelo, es esto. ¿Ya? Lo que yo hago, quizás no es lo mejor, lo que yo hago finalmente es acoger al paciente, recibir lo que le está pasando, tratar de entender lo que le está pasando. También rápidamente le digo, oye, Juanito, si fuera la Jimena Vega, por ejemplo, mi paciente, le diría, Jimena, ¿podemos hacer una breve biografía tuya? ¿Ya? Entonces le pregunto, oye, hago el genograma, la clásica que uno le enseñaron en la universidad, pero ¿por qué hago esto? ¿Ya? Porque muchas veces la biografía del paciente también es importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes a lo mejor este paciente pasó por episodios depresivos, porque a lo mejor este paciente antes pasó por crisis de pánico. ¿Cachai? Entonces, es súper importante tener en cuenta esa historia de este paciente y ver si es que ha ido a psicoterapia en otros momentos, porque a veces puede pasar que el sujeto tuvo estos síntomas y lo único que hizo fue ir al psiquiatra. Con todo el respeto que tengo hacia los psiquiatras, efectivamente los psiquiatras son muy importantes, ¿ya? Pero probablemente el tratamiento en conjunto entre psiquiatría y psicología probablemente es lo más acertado, ¿ya? Porque a veces pasa que los pacientes van a psiquiatra buscando el clona y con el clona ya están listos, ¿ya? Y siguen estando ansiosos, siguen teniendo esas crisis de pánico, entonces ocupan el clona como si fueran pastillas de azúcar, po, ¿ya? Entonces para dormir, clona, para despertar, clona, cuando voy a la U, clona, antes de atender a un paciente, clona, ¿ya? Estoy enojado con mi esposa, clona, voy a ver a mi hijo que está haciendo un berrinche, clona. No, ¿ya? Entonces esas cosas se pueden cronificar y después ustedes saben que tenemos todos estos problemas de adherencia al tratamiento, de la abstinencia y todo lo demás, ¿ya? Lo que al menos hago yo es acoger al paciente, ver el problema que tiene, hacer una pequeña biografía, ¿ya? Y le dejo al tiro una tarea, ¿ya? Tarea, ¿ya? Si el paciente, ojo, está muy ansioso, ¿ya? Si el paciente está muy ansioso, inmediatamente aprovecho la primera sesión y aplico alguna estrategia de mindfulness o alguna estrategia de relajación, depende, ¿ya? Ahora bien, yo cada vez soy más fan, y aquí voy a confesar mi fanatismo. Yo cada vez soy más fan del mindfulness, ¿ya? Porque es demasiado sencillo, chiquillo, ¿ya? Yo al principio decía, "Oh, esta cuestión que chanta, ¿por qué hablan tanto del mindfulness? Porque a veces se trastocó de mala forma el mindfulness, ¿ya? Entonces, de verdad que sirve, ¿ya? Yo lo aplico en mí y sirve, así que si me sirve a mí, probablemente le sirve también al resto, ¿ya? Entonces, si el paciente está muy ansioso, claramente yo les recomiendo, quizá en esa primera sesión, enseñar una técnica de relajación para que se lo lleve de tarea también. Entonces, generalmente termino con esas dos tareas. Y una última gran tarea que les doy es que siempre después de esta primera sesión, chiquillos, les mando unos cuestionarios. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Y ahí, ¿qué hago? Incluyo la escala de depresión de Beck, ¿ya? La escala de ansiedad de Beck, incluyo el DAS-21, también que me gusta mucho, soy fan del DAS-21, y incluyo también el Milon Test, el test de Milon, de personalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva necesito saber si esto es un trastorno afectivo o es un trastorno de personalidad. ¿No? O si esto es un problema de personalidad de base o es un trastorno afectivo del momento, o trastorno ansioso del momento. ¿Ya? Por lo tanto, yo les recomiendo que hagan eso. A mí me gusta el Milon Test porque claramente es más rapidito, es cortito, una medición centrada,
Ahí me va a apelar usted, sí, centrada en el DSM, sí, está centrada en el DSM, pero es más fácil y es más rápido. Entonces siempre les digo a los pacientes que eso lo hagan, yo les mando los suba, ¿cómo se llama? Un form y después me llegan los resultados a mí. Y después los interpreto y todo lo demás. Esa es mi primera sesión. Segunda sesión, reviso las tareas, lo que hicimos. Ah, la primera sesión le pedí que tuviera una libretita o en el celular, fueran anotando las cosas más importantes y empezamos a revisar esas cosas. ¿Ya? Y ahí la segunda sesión empiezo a hablar un poquito de su diagnóstico. ¿Ya? Usted tiene que dar el diagnóstico a su paciente. ¿Ya? Eso es súper, yo creo que somos la única profesión en Chile que muchas veces no da el diagnóstico. ¿Ya? Y eso no está bien, chiquillos, por si acaso, en mi opinión. ¿No? ¿Ya? Porque imagínese usted, por colóquese en el otro lado. Yo voy a un médico y el médico le dice, ya, sí, está enfermo, tenéis problemas, ya, pero ¿y qué tengo? No, eso lo vamos a ver más adelante, yo creo que, no, uno quiere algo, una retroalimentación, al menos si usted no tiene el diagnóstico, dé algunas luces de aquello, ¿ya? No es necesario que usted diga, mira, tú tienes esto, no, no, pero sí a lo mejor dar algunas luces. Mira, lo tuyo va más por un tema de trastorno de ansiedad, ¿cachai? Onda, esta crisis de pánico que tuviste han sido bastante como habituales, entonces un poco da retroalimentar, ¿ya? Para que el paciente no se sienta tan perdido, ¿ya? Después de eso enseño el ABC, siempre el ABC, ¿ya? El antecedente, conducta y consecuencia, ¿ya? Lo enseño a través de unos ejemplos y todo lo demás, ellos también ensayan en las sesiones el ABC, ¿cachai? Hablan de sus situaciones, las dividen en ABC, se llevan eso para la casa y así sucesivamente. Y después, en las próximas sesiones comenzamos ya a trabajar más en este tema de las distorsiones cognitivas. También es súper importante que usted le entregue una lista de distorsiones cognitivas para que el paciente logre identificar, por ejemplo, cuáles son las creencias irracionales que tiene. ¿Bien? Para que sepa a qué es lo que se está enfrentando. Y después estrategias de exposición. A mí me gusta bastante las estrategias de exposición. Eso implica obviamente establecer un objetivo terapéutico, ojo, ¿ya? E implica explicárselo al paciente de lo que vamos a hacer, ¿ya? Porque claramente eso requiere obviamente de un conocimiento por parte del paciente para que no crea que usted está jugando con él. ¿Ya? Y también obviamente algunas estrategias de afrontamiento. ¿Ya? Pero yo creo que lo central, a mi juicio, es que en los trastornos de ansiedad es que el paciente logre regularse emocionalmente, ¿ya? Y eso usted lo consigue con técnicas de relajación, mindfulness, ¿ya? Logre obviamente identificar cuáles son sus creencias irracionales, y eso usted lo va a identificar con estos registros que uno utiliza bastante en terapia cognitivo-conductual, y luego a través de esos mismos registros nosotros trabajamos harto en lo que son las, el debate de creencias irracionales que pueda tener el paciente. ¿Ya? ¿Qué es lo que es importante, chiquillos? De verdad, la evaluación. ¿Ya? La evaluación. ¿Por qué es importante? Porque a veces pasa, ya ojo con esto, a veces pasa que en la primera sesión se no se corta. ¿Ya? Y a veces el paciente pucha, no sabe lo que tiene. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces, o por desconocimiento, o por vergüenza, hay cosas que a lo mejor no las cuentan en la primera sesión. ¿Ya? O porque cree que no es importante, porque cree que no suma al diagnóstico, ¿cachai? O sea, en definitiva eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y por lo mismo existen una serie de escalas, ¿ya? Que se utilizan para que usted pueda medir esto, ¿ya? Porque a veces puede ser, chiquillos, de verdad que, no sé, uno está un poco, no sé, agotado, a veces somos seres humanos, uno está agotado o ha tenido muchos pacientes ese día, ¿cachai? Entonces, puede ser que se te olvidó preguntarle algo súper importante. No debería ser, pero ojo, somos humanos y cometemos errores. Entonces, puede ser, imagínate, no sé, se te olvidó preguntarle a un paciente que viene ansioso, pero también lo ves depresivo si es que ha pensado en suicidarse o si ha pensado en hacerse daño, por ejemplo. ¿Ya? Y en la escala lo pregunta. ¿Ya? Entonces, claramente creo yo que no es malo utilizar estas herramientas como inventario, escalas que existen. Los más clásicos están las inventarios de Beck. ¿Ya? Hay varios de Beck, está el de suicidio, el de ansiedad, el de depresión. ¿Ya? La escala de Hamilton también, de ansiedad y depresión de Hamilton.
También el otro clásico es el STAI, el cuestionario de ansiedad, estado y rasgo. Hay otro inventario, me gusta harto el de Beck, ojo, porque los de Beck también están adaptados para niños, ¿ya? Y por lo tanto sirven también, ¿ya? Entonces, usted si infanto juvenil, busque lo que estén adaptados, lo que estén validados, ¿no? No podemos llegar y aplicar cualquier cosa, ¿ya? Y el otro que yo ocupo bastante es el DAS 21, ¿ya? El DAS 21 es un cuestionario de 21 preguntas que tiene 7 preguntas que van a la depresión, 7 que van a la ansiedad y 7 que van al estrés, ¿ya? Y una medida súper rápida, muy, muy rápida finalmente, aquí se los muestro, ¿ya? De, por ejemplo, la sintomatología, ¿ya? Entonces, nosotros claramente, a partir de solamente de la suma directa, podemos lograr identificar, por ejemplo, qué tan estresado está, cómo está la ansiedad y cómo está la depresión, ¿ya? Si, ojo, y esto es importante, lo les voy a decir, chiquillo, si el paciente se encuentra dentro de estas dos, por ejemplo, dentro de las dos últimas, ¿ya? Claramente podemos estar frente a una persona que tiene un trastorno de ansiedad, ¿ya? Lo anterior no es tan seguro, porque puede ser, no sé, las exigencias de la universidad, las exigencias laborales, me estoy separando, ¿cachai? O sea, pueden haber diversas situaciones que pueden hacer que esto esté elevado. Sin embargo, si estos dos están elevados, la ansiedad y la depresión, chuta, ahí yo revisaría profundamente la posibilidad de poder diagnosticar algún trastorno, ¿ya? Y si lo sumamos con los otros test, también sería importante, ¿ya? Y ahí hay que tomar una decisión importante como terapeuta, po, ¿ya? Súper relevante. O sea, mi decisión importante es, oye, ¿derivo a psiquiatra? ¿Debo derivar a psiquiatra? ¿Es obligación derivar a psiquiatra? Depende, ¿ya? ¿Verdad? Depende. Depende de muchos factores. Si es que existe, por ejemplo, y esto yo se los dejo ahí, probablemente ustedes, algunos de ustedes son ya psicólogos mucho más avisados, pero si existe un adolescente con ideación suicida, con obviamente cortes, por ejemplo, yo creo que en esos casos claramente hay que derivar, ¿ya? Yo entiendo que muchos de nosotros creen mucho en nuestra profesión y yo amo mi profesión, pero también en algunos momentos necesitamos de farmacología, ¿ya? Es importantísima la farmacología, ¿ya? Sobre todo para compensar, sobre todo para estabilizar, y después es importantísimo ir dejándola, siempre y cuando no sea un cuadro crónico, ojo, ¿ya? Por ejemplo, hay trastornos en la actualidad, chiquillos, que es imposible tratarlos sin fármaco, ¿no? O sea, un trastorno depresivo, por ejemplo, obviamente un bipolar, ¿cachai? O sea, es súper difícil tratarlo en la actualidad sin fármaco, ¿ya? Y uno de los objetivos terapéuticos ahí podría ser, chiquillos, de que efectivamente que ojalá con la menor farmacología posible, que puede ser un buen objetivo terapéutico, ¿ya? Yo me acuerdo que yo tenía un paciente, por ejemplo, que yo lo recibí con 300 de sertralina, ¿ya? 300 diarios, ¿ya? Y más antipsicótico en la noche para dormir, este cabrón tenía un trastorno bipolar, o sea, tiene un trastorno bipolar, ¿ya? Y en la actualidad está con 50 solamente de sertralina, ¿ya? Y nada más, ¿ya? Ahora bien, se nos ha, ¿cómo se en algún momento fuimos súper con el psiquiatra, fuimos súper ambiciosos, ¿ya? Voy a confesar aquí esto, que no salga acá, están grabando, ay, pero si no lo dije, ¿ya? Eh, fuimos súper ambiciosos, la idea era sacarle el fármaco, ¿ya? No pudimos, ya no pudimos, tuvimos un retroceso súper importante eh, y no se pudo, no se pudo. Entonces está con lo mínimo ahora de sertralina y con eso anda bastante bien, ¿ya? También otros más, como les había dicho, el style, ya miren, son cortitos, son escalas súper cortas, ¿cachai? Entonces, obviamente cualquiera lo puede hacer en el celular, por ejemplo. Ahora todos tenemos celular, como les decía, yo lo subo, yo esto al form, entonces lo subo y ellos contestan, ¿ya? Y eso me llega a mí y me queda clarito, ¿ya? El VEC también, el VAI, súper cortito también, y este otro que también lo he usado, el GAT-7, ¿ya? Para ver trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Entonces, dependiendo obviamente de lo que nosotros veamos en la consulta, es importante obviamente el test o la escala que nosotros vayamos a utilizar, ¿ya? Y de nuevo, insisto, esto mismo, chiquillos, ustedes lo pueden utilizar, por ejemplo, después para medir si su intervención fue efectiva o no, ¿ya? Hacemos la comparación pre-post, ¿ya? Entonces,
Por eso yo creo un poco que la terapia cognitivo-conductual, de alguna otra forma, puede decir que es efectiva porque mide lo que hace. ¿Ya? Entonces, a lo mejor no es tan buena como otra, ojo, pero como mide lo que hace, efectivamente puede evidenciar, obviamente, los avances que tienen. ¿Ya? Entonces, es importante, tal como les decía, aquí está un breve resumen, un brevísimo resumen de que el paciente conozca, obviamente, las creencias irracionales que existen, o estos errores cognitivos, como le llamo yo, o estos virus mentales cuando el cabro es más joven, o la chiquilla es más joven. Entonces, para que obviamente pueda empezar a identificarlo. ¿Ya? Puede identificar cuando está siendo catastrófico, puede identificar cuando está sobregeneralizando, por ejemplo, cuando está siendo dicotómico, cuando se pone o muy depre o muy maníaco, o sea, todo bien, hoy día estoy súper bien, otro día estoy súper mal. Entonces, es importante que ellos manejen esto del lenguaje. ¿Ya? Porque una vez que ellos logren identificar al enemigo, como les puse ahí, efectivamente ya podemos ingresar algunas creencias más irracionales o creencias más adaptativas, ¿ya? Que probablemente en una sesión, al menos así lo hago yo, las trabajamos bastante, ¿ya? Porque claramente no es tan fácil, ¿ya? Y sobre todo los ansiosos, pacientes que están con pensamientos muy negativos, es muy difícil encontrar esos como pensamientos alternativos. ¿Ya? Por lo mismo, no es bueno, y esto es súper importante la recomendación que le estoy dando, que no es bueno hacer esto al principio de la terapia, ¿ya? Porque a veces las personas están tan sumidas en sus síntomas que esto no lo van a pescar, ¿ya? Y esta estrategia que es tan importante, usted necesita que el paciente esté relativamente compensado, con ganas, con ánimo para poder hacerlo, ¿ya? Porque efectivamente tiene que un poco revisar estas creencias irracionales, estos errores del pensamiento, distorsiones cognitivas, para que obviamente pueda él identificarles cuáles son y cuáles son las que comete más para empezar a obviamente tener un discurso para poder hacer frente a esas creencias racionales. ¿Ya? Hay otras cosas que se utilizan bastante en la tarea, en las tareas, ¿ya? Obviamente el registro de los pensamientos automáticos, que les voy a mostrar uno. El diario de gratitud me gusta harto este. Encuentro que es bastante efectivo, ¿ya? Las prácticas de relajación, ¿ya? Que se mandan para la casa, pero es importante ensayarlas en las sesiones, ¿ya? Es importante que usted pueda enseñarle al paciente a cómo relajarse, ¿ya? Los ejercicios de exposición que, de nuevo insisto, cuando nosotros vayamos en esa fase a la exposición es importante explicarle qué es lo que es la exposición, qué significa esto, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. También desafiar las creencias irracionales, por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos, y los ejercicios de atención plena, sobre todo si usted está, no sé, con la terapia de aceptación compromiso, eso es parte trascendental de la terapia. También hay tareas de autocuidado, muy importante, la planificación de actividades presenteras, el refuerzo clásico conductista, ¿bien? El análisis de los problemas y la toma de decisiones, práctica de habilidades sociales y lecturas educativas o de autoayuda. Ahí les voy a mostrar algunos libros em, que yo recomiendo a los pacientes panicosos, por ejemplo. ¿Ya? Son libros poco habituales, pero que son bastante interesantes. Hay uno que me gusta mucho. ¿Ya? Entonces el registro de los pensamientos, por ejemplo, es súper simple. ¿Ya? O sea, al menos yo lo hago como estoy online, les pongo un PPT, ¿cachai? Con los ejemplos y después les mando ese PPT y ellos empiezan a registrar de esa misma forma. Por ejemplo, durante una reunión de trabajo del paciente, presentó ansiedad, mucha ansiedad, ¿ya? La intensidad de la ansiedad era 70 y el pensamiento automático: voy a cometer un error y todos se reirán de mí, ¿ya? Por ejemplo, este es un paciente adulto que tenía una fobia social, am, y que llegó a la consulta porque había sido ascendido en su trabajo, ¿ya? Entonces, uno podría decir, chuta, qué bacán, po, qué bacán que te ascendieron, ¿no? ¿Ya? Pero el problema que tenía él era que tenía que empezar a dirigir reuniones, po, ¿ya? Y eso él siempre lo ha evitado porque claramente siempre está pensando de que se va a equivocar, siempre está pensando de que la gente, siempre está pensando lo que la gente está pensando, ¿ya? De hecho, por ejemplo, este cabro fue súper bueno ese tratamiento, am, porque él decía como que, no, tiene una creencia súper racional, ¿cachai? O sea, que cuando estoy hablando en público, ya siento que mi voz
me tiembla. ¿Ya? Entonces, entonces, como mi voz me tiembla, pienso que mi voz me está temblando, todo el mundo se está dando cuenta de que soy ineficiente o de que me dieron el cargo porque, no sé, porque no había nadie más, ¿cachai? Entonces empezaron una serie de creencias irracionales súper duras con él, pues, ¿cachai? Em, bueno, ahí hicimos un par de cosas súper interesantes que se los puedo contar después. ¿Ya? Y después, por ejemplo, nunca he cometido un error, ya esto cuando ya están más adaptativos, ¿ya? Nunca he cometido un error grave en una reunión, ¿ya? Mis compañeros también cometen errores, ¿cachai? Me han felicitado antes por mis aportes, entre otras cosas. Y los pensamientos alternativos es normal tener cierta ansiedad, normal, ¿ya? Me he preparado y puedo manejar esta situación de mejor forma, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Y aquí les pongo la justificación de este registro, ¿ya? Y aquí tenemos algunas veces algunos problemas como con nuestra cultura, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Porque a veces cuando uno presenta esto a los pacientes hay algunos que enganchan perfecto, ¿ya? Hay algunos que enganchan perfecto, hartos pacientes enganchan perfecto, pero otros no, ¿ya? Cuando empiezan, no, oh, no lo hice, o no, disculpa, ¿cachai? Entonces es importante confrontar esas situaciones, ya, con amor, eso sí, pues no, no se va a poner brigio, oye, cómo lo estás? No, pues, con amor, si lo he visto importante, ¿cachai? Onda, ¿por qué? Y a lo mejor ustedes les pueden dar estos argumentos, miren que les pongo acá, porque es importante que tú identifiques la situación, ¿ya? Para que puedas reconocer la situación específica que están desencadenando esos pensamientos y emociones negativas, ¿ya? Porque yo te aseguro que no todo gatilla estos pensamientos, ¿ya? Que es importante finalmente para reconocer las emociones y su intensidad, ojo, ¿ya? Muchas veces poner el nombre a las emociones experimentadas y calificarlas, qué tan alto o bajo son, es muy relevante para poder entender lo que tengo, ¿ya? También registrar esos pensamientos automáticos que de pronto vienen, ¿ya? Porque de pronto vienen esos pensamientos y no soy consciente de esos pensamientos. Entonces, el registrar ayuda a eso, ¿ya? Y analizar la evidencia, obviamente, nos ayuda a desglosar cuáles son como las posibles situaciones que están llevando a que tú tengas estos pensamientos automáticos y esto nos va a ayudar finalmente a desarrollar pensamientos alternativos, ¿ya? Por tanto, como les digo, a veces esto se dificulta un poquito, pero hay que reforzarlo, ¿ya? Y reforzarlo quizás con estos argumentos, con amor, con cariño, por si acaso, no se va a poner pesado, no, es que tú no te ponías atención, no, tranquilo, con cariño, ¿ya? Con cariño llega, llega más lejos, ¿ya? Entonces estos argumentos son interesantes para poder decirle, oye, es importante que hagas esto, ¿ya? Yo quiero aquí ayudarte, ¿ya? También el diario de gratitud, este me gusta mucho, ¿ya? Muchas veces les pido a mis pacientes que hagan este diario, ¿ya? Con tres agradecimientos, ¿ya? Por ejemplo, este chiquillo de 19 años, estudiante de Derecho. Por ejemplo, él puso descripción: logré viajar en micro a la universidad sin sentir ansiedad grande, ¿ya? Este fue uno de los agradecimientos que tuvo en uno de esos días entre las sesiones que no nos vimos. ¿Por qué estoy agradecido o agradecida? Esto es un gran paso. Y de verdad que era un gran paso, ¿ya? Y muestra que estoy llegando a dominar la angustia, ¿ya? ¿Cuál fue el agradecimiento 2? Mi profesora me felicitó porque me fue bien en la cátedra de romano. Ahí no cacho derecho romano, quizás. Porque estoy agradecido, esto me hizo sentir muy bien y que mi decisión por la carrera fue la correcta. Y el agradecimiento 3, descripción, pude concentrarme en la lectura del audio, ¿ya? Porque estoy agradecido, porque en mi ansiedad finalmente, claramente antes no me permitía como concentrarme, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la reflexión del día? Que a pesar de la ansiedad, hay logros y momentos buenos en todos los días, ¿ya? Y me siento cada vez mejor y creo que los avances que me ha dicho, creo los avances que me ha dicho el psicólogo, ¿ya? Igual también hay que reforzar, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Cuál es la justificación para usar esto? ¿Ya? El propósito de este diario es alentar al individuo a identificar, reflexionar sobre los aspectos positivos de su vida. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerden que a veces las personas, cuando no estamos bien psicológicamente, muchas veces nos concentramos más en lo negativo que en lo positivo, ¿ya? Y muchas veces nos concentramos más en nuestros pensamientos catastróficos, ¿ya? Nos concentramos mucho más en nuestros síntomas somáticos. Entonces, no vemos mucho los avances o las situaciones buenas, ¿ya?
El diario puede ser súper útil para personas que tienen pensamiento negativo y también puede reforzar a veces los avances del proceso, ya porque de verdad me doy cuenta que estoy haciendo cosas, ya me doy cuenta de que estoy avanzando, ¿ya? Y también la práctica, y esto es importante, la práctica de la gratitud en general es positivo, ayuda al bienestar, aumenta el bienestar, ¿ya? Y esto tiene que ver en definitiva, chiquillos, con que yo no puedo sentir dos emociones opuestas a la vez, ¿ya? Entonces no puedo estar feliz con gratitud y estar depresivo. No, no puede ser eso, ¿ya? De hecho, son contrarios, ¿ya? Por lo tanto, al menos esos momentos de gratitud pueden ayudar, ¿ya? Entonces, esta estrategia, aunque sea súper básica, es muy importante que la hagan, ¿ya? Y por eso, como les decía al principio, yo siempre les pido a los chicos que tengan, por ejemplo, en el iPhone, en el celular, por ejemplo, el diario de la terapia, ¿ya? Porque ahí eso no se les va a olvidar nunca, ¿ya? Hay otras estrategias más que son interesantes que podrían ustedes ocupar, por ejemplo, cartas o mensajes de agradecimiento, ¿ya? ¿Cómo se hace? Se escriben, por ejemplo, cartas o mensajes a personas que han tenido un impacto positivo en tu vida, expresándole tu gratitud, por ejemplo, influencia o acciones. Puede ser una tarea, ¿ya? Otra tarea, por ejemplo, las meditaciones de gratitud, ¿ya? Dedicar tiempo, por ejemplo, a meditar, enfocándose en los sentimientos de gratitud. Visualiza, por ejemplo, cosas positivas o cosas buenas que te hayan pasado, cosas por las cuales estás agradecido, ¿ya? Este me gusta harto, miren. La jarra de gratitud. Tiene que ser un bol, una botella, qué sé yo, cualquier cosa, ¿ya? ¿Cómo se hace? Escriba, por ejemplo, pequeños papeles con cosas por las cuales está agradecido, guárdelo y vaya sacando uno periódicamente. Estoy agradecido por mi trabajo, estoy agradecido por ser psicólogo, estoy agradecido, o sea, vaya usando esas cosas, ¿ya? También la reflexión diaria, que es un poco lo que lo unía con lo anterior, ¿ya? Y compartir muchas veces situaciones buenas con las personas, ¿ya? Compartir cosas por las cuales tú estás con gratitud es súper importante, por si acaso. Eso ayuda, refresca, refuerza, ¿cachai? Entonces, siempre va a ser algo súper positivo, ¿ya? Otra estrategia, la exposición, por ejemplo, esta es una exposición a una fobia social. ¿Ya? Acuérdense que la exposición es colocar a la persona en la situación temida, ¿ya? Pero ojo, de no insisto, esto tiene que tener una preparación previa, pues chiquillos, no es como ya llegue y dele nomás, no, hay una preparación previa. O sea, ¿qué implica esto? Explicarle lo que vamos a hacer, ¿ya? Y ojo, y en conjunto muchas veces pudiéramos llegar a ver los tipos de exposiciones que vamos a hacer. Porque puede ser que el paciente a lo mejor esté tan angustiado que en ese momento no es bueno seguir avanzando al otro paso, ¿ya? Por ejemplo, de un caso, exposición inicial a situaciones menos desafiantes. Por ejemplo, iniciar conversaciones breves con conocidos. Esta es una paciente que tenía yo, fóbica social, que efectivamente no tenía mucha interacción, la llevan los papás al psicólogo porque pucha, algo le pasa, en el colegio dicen, "Oye, la Juanita no interactúa con nadie, está siempre sola, ¿cachai?" Entonces efectivamente ahí lo que se diagnosticó fue una fobia social, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron las pequeñas exposiciones? Porque todos sus medios racionales eran en, me van a criticar, ¿cachai? Había una situación, por ejemplo, que ella decía, esta cabra tenía súper buenas notas, ojo, muy, muy buenas notas. Entonces, cuando el profesor decía, ya, ya, a final de año vamos a hacer una exposición del trabajo, a ella le venía casi una crisis de pánico, ¿ya? Y decía, prefiero no ir al colegio, ¿ya? Ese día prefiero faltar, ¿ya? Entonces, eso hacía que bajaran sus notas. Entonces, por eso empezó a tratar esta situación. Entonces, por ejemplo, pequeñas interacciones con compañeros, con conocidos, ¿cachai? No con todo, ojo. Eh, Anima al paciente si lo, con qué de tus compañeros crees tú que podrías tener una mejor recepción. Ya, entonces esa es la tarea, ¿ya? Si te sientes muy ansiosa o antes de hacer esta exposición o antes de acercarte al objeto, oye, acuérdate del mindfulness. Respira primero, ¿cachai? Concéntrate en tu respiración. Obviamente ve cómo inspiras, expiras, ¿cachai? Entonces, eh, confronta la situación, ¿ya? Después, por ejemplo, vamos aumentando la dificultad, po. Aquí no sé, primero se juntó con alguien con el cual sentía que tenía alguna llegada, después obviamente a un grupo más grande, después obviamente enfrentado a conversar con algún extraño de cualquier cosa, ¿cachai? Bueno,
estos momentos en Chile está medio complicado eso, pero bueno, puede ser, ¿ya? O con Emigrero, qué sé yo. ¿Ya? Em, y después, obviamente, empezar a pasos más complejos. ¿Ya? Primero, no sé, hacer una breve presentación con tu familia, después hacer esa misma presentación con amigos, con conocidos, después llegar a una presentación finalmente en el colegio. ¿Cachai? O sea, puede ser en grupo primero y después hacer una presentación sola. ¿Ya? No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, esta chica, eh, estábamos como en Navidad, entonces una de las tareas se me ocurrió, ahí ustedes saben que de repente la terapia tiene mucho de repente de arte. Se me ocurrió que ella, como estaba cada vez mejor, hiciera como el agradecimiento, discurso, no sé cómo, no me acuerdo lo que le dije, pero el discurso, por ejemplo, de Navidad, ¿ya? Em, como el brindis, no sé, ¿sí? Y los papás estaban que lloraban, de hecho lloraron, ¿ya? Porque en definitiva hace rato que no, la chica no hablaba, por ejemplo, hace rato que la chica estaba tan en sí misma, tan angustiada que efectivamente no interactuaba con nadie, ¿ya? Entonces ver eso para los papás fue una cuestión así como que yo era Freud, ¿ya? No, para nada, porque la chica había ido avanzando súper bien en la sesión, ¿eh? Y lo interesante de esta cabra es que se había puesto el overall, ¿cachai? O sea, se había dejado dirigir, ¿ya? Entonces, la terapia había resultado súper bien, ¿ya? Mindfulness, tal como les dije, ¿ya? Em, para mi juicio, probablemente es una de las estrategias más interesantes que yo he tenido la posibilidad de adquirir en este último tiempo. No solamente para mis pacientes, sino que en mi vida personal estoy usando bastante. ¿Ya? Y es súper fácil de hacer. Es tan fácil de hacer que lo puede hacer usted en cualquier momento. ¿Ya? Es buena, bonita y barata. ¿Ya? De hecho, si usted se va mucho, sus pensamientos se van muy lejos, lo único que tiene que hacer, y así de simple, es concéntrese en su respiración. ¿Ya? Concéntrese en el aquí y ahora. No deje que finalmente sus pensamientos vayan más allá. ¿Ya? Y eso es muy bueno para los trastornos de ansiedad. ¿Ya? ¿Por qué? Pero insisto, acuérdense, los ansiosos están viajando antes de viajar. Esa frase también es importante, anótenla por ahí. Yo siempre le digo a mis pacientes ansiosos, no viajes antes de viajar. Ya porque ya están pensando que le va a venir la crisis de pánico, ya están pensando finalmente de que no sé, porque que ya se murieron ya, ¿cachai? O sea, eh, entonces el mindfulness ayuda bastante en eso, ¿ya? Y ayuda obviamente a calmar toda la angustia, la ansiedad. Y yo les recomiendo finalmente que lo hagan pucha, seguido, ¿ya? De hecho, hay algunas aplicaciones, algunos de ustedes si es más tecnológico, hay algunas aplicaciones gratuitas de mindfulness, inclusive. ¿Ya? Entonces, yo no soy tan tecnológico, pero mi esposa tiene una y de repente él le dice, oye, respira, ¿cachai? Le manda mensajes positivos y bien, súper bien. ¿Ya? Ahora bien, esto tiene una evidencia científica, ya por si acaso. Si usted dice, no, sin mindfulness, pucha, es pura moda, es pura moda. No, esto tiene una evidencia científica. Y por lo mismo coloqué algunas revisiones sistemáticas que a mi juicio son importantes de revisar y que dan cuenta efectivamente de la eficacia del mindfulness en distintos contextos. Por ejemplo, em, ahí hay un artículo que les puse inclusive con niños con déficit atencional, con hiperactividad, imagínense, ¿ya? Y hay otro aquí que está con, creo que esto es con diabéticos, ¿no? Sí, pacientes con diabetes, ¿ya? Entonces es bastante aplicable a todos los contextos, es rápido, fácil, se puede hacer en grupo, se puede hacer individual, ¿cachai? O sea, se puede hacer de todas las formas. Así que crean el mindfulness, métase ahí, revíselo, yo creo que les va a gustar. Les voy a dejar un par de libros de mindfulness, algunas estrategias de mindfulness. ¿Ya? Aquí les dejo por ejemplo, un ejemplo, ya estoy súper pasado en la hora, disculpen, quiero llegar a otra cosa. Em, y la respiración consciente, les dejo aquí un ejemplo para que ustedes lo puedan hacer, cómo practicarlo con sus pacientes, explicar cada paso a paso. ¿Ya? Eh, de nuevo insisto, tienen que usted practicarlo hasta en la sesión. Po. Ya no puede decirlo, oye, ya hace mindfulness. No, po, tienen que hacerlo en la sesión. ¿Ya? Entonces aquí les pongo, por ejemplo, pide al paciente, por ejemplo, que cierre el ojo suavemente, cómodo, ¿ya? Hay que guiarlo en la toma de la conciencia, obviamente, de la postura, que esté relajado, ¿ya? Y aquí esto es lo más importante, enfocarse en la respiración, ¿ya? Hay algunos que les cuesta mucho ir a ejercicios de relajación más profunda y de verdad que este yo he encontrado que ha sido el mejor. ¿Ya? Yo antes ocupaba mucho, probablemente algunos de ustedes saben esta, ocupaba mucho la técnica
de relajación de Jacobson. ¿Lo ubican eso, no? ¿Ya? Yo ocupaba mucho eso, porque era como muy cognitivo conductual, ¿cachai? O sea, cuando yo estudié psicología, mi universidad era conductista, ni siquiera cognitivo conductual. ¿Ya? Entonces era todo técnica de relajación de Jacobson. ¿Ya? El paciente llega, técnica de relajación de Jacobson. ¿Ya? Y es una estrategia que es bastante buena, ojo, no estoy diciendo lo contrario, pero que requiere mucha práctica. ¿Ya? Porque el paciente tiene que ir, obviamente, contrayendo los músculos, soltando, ¿cachai? Y eso unirlo con la respiración, y eso hace que efectivamente, de repente algunos pacientes dicen, ok, lata, no lo hago. ¿Ya? Pero esto es mucho más simple. ¿Ya? Entonces, mantener la atención plena, obviamente, en algunos casos, cuando no puedes lograr esto, siempre les digo, mantente concentrado en tu respiración. Si sentís que te estás yendo para las ramas, no. Concéntrate cómo el aire entra y cómo el aire sale. ¿Ya? Y después siempre, después del ejercicio, es importante revisar si es que lo logró hacer, si se siente mejor, ¿cachai? O sea, son herramientas que hay que ver si es que sirven o no. ¿Ya? Hay otras técnicas que también me gustan, yo les voy a mostrar un par, que a mí, yo soy fan de estas, algunas también las hago cuando estoy muy angustiado. Usted sabe que todos los psicólogos tenemos dos características centrales, somos ansiosos y evitativos. ¿Ya? Todos los psicólogos son iguales. ¿Ya? Entonces, yo les voy a mostrar esta, que quiero mostrarle un videito. Aquí, miren. Estas son las técnicas que generalmente se usan. La respiración diafragmática abdominal, probablemente la he utilizado. La clásica que uno le pone, dice, esto funciona bastante bien con niños. ¿Ya? No sé si ubican a un autor que se llama Daniel Siegel. ¿Ya? Daniel Siegel, por ejemplo, tiene un libro que habla del cerebro positivo en los niños. Y este chiquillo le enseña bastante esto. Colocar la manito en la barriga, por ejemplo, y la otra manito en el pecho. Y lo único que tiene que hacer el niño es concentrarse cuando su barriguita se infla. Entonces, es mucho más sencilla, es súper fácil. ¿Ya? La respiración diafragmática abdominal, ¿cómo se hace? Respirar profundamente a través de la nariz, permitiendo que su abdomen se expanda completamente, exhalando lentamente por la boca. ¿Ya? Reduce la respuesta de estrés y promueve la relajación. Y esta para mí es la mejor. ¿Ya? Yo soy fan de esta, del 4-7-8. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Se inhala por la nariz, contando hasta 4, manteniendo la respiración durante 7 segundos, y se exhala completamente por la boca durante 8 segundos. ¿Ya? Miren, les voy a mostrar un videito. Ya, este parece que es muy largo. No, no se puede. Fallamos. A ver, este. No se puede. A ver, déjenme buscarlo. No lo puedo dejar de mostrar, discúlpenme. Déjenme ver. Esto es. Esto es. ¿Cómo se llama? YouTube. Un videito donde lo explica el mismo autor. Déjenme ver. Aquí está. Se los voy a mostrar inmediatamente. Share sound, share screen, listo. Ya miren, esta es muy buena. Teach to all patients and doctors and students and friends. The famous 4-7-8 breath, the relaxing breath that I teach to all patients and doctors and students and friends, another yoga breathing technique. In this, you try to keep your tongue in the yogic position, touching the tip of the tongue to the ridge of tissue just behind your upper front teeth, like that, and try to keep it there the whole time. You breathe in quietly through your nose to a count of 4, and you hold your breath for a count of 7, and then blow air out forcefully through your mouth. Helps if you purse your lips out and you make a whoosh sound when you do that. So the exercise begins by letting all the air out through your mouth. Then you close your mouth, breathe in silently to a count of 4, hold your breath for a count of 7, out through your mouth audibly to a count of 8, and you will repeat this for 4 breath cycles. Looks like this.
That's it. Um, Es súper simple, ¿ya? Yo esta la recomiendo cuando la persona está demasiado ansiosa, ¿ya? Yo recomiendo mejor el mindfulness siempre para practicarlo, generarlo una habilidad. Y esto cuando ya la persona está muy ansiosa, ¿cachai? Cuando está a punto de que le venga alguna crisis de pánico. Por ejemplo, esta utilizo para quebrar esta correlación con las crisis de pánico, ¿ya? Porque probablemente usted sabe, por ejemplo, de que las crisis de pánico se van reforzando, ¿verdad? ¿Ya? Primero, probablemente siempre aparece la ansiedad, el componente somático, aparecen, por ejemplo, no sé, la transpiración de las manos, por ejemplo, siento que me voy a ahogar, siento que, no sé, me falta el aire, etcétera, etcétera. Y después viene lo cognitivo, ¿verdad? Que dice, oye, me va a venir una crisis de pánico, me va a volver loco, algo malo va a ocurrir, ¿cachai? Y eso se refuerza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las estrategias que yo hago con los pacientes panicosos, aunque parezca como metiendo el dedo en la llaga, como alguna vez una paciente me dijo, es que escriban la crisis de pánico, ¿ya? Porque generalmente las crisis de pánico en los pacientes se repiten como de la misma forma, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos quebrando esas correlaciones, ¿ya? Entonces el paciente tiene que saber cómo inicia su crisis de pánico. Generalmente yo he visto que aparecen harto con desrealización, con despersonalización, por ejemplo, y ahí inmediatamente si aplicamos una estrategia, por ejemplo, de respiración o una estrategia de inhibición del pensamiento, por ejemplo, eso efectivamente hace de que la crisis de pánico no siga adelante. Porque probablemente te saben que las crisis de pánico son como avalancha, po, ¿verdad? Aparece un síntoma, después el otro, el otro, el otro, y ahí después en algún momento ya nos fuimos a la B. ¿Ya? Y para terminar, ¿ya? Bueno, algunas técnicas de relajación súper importantes, yoga, ojo, recomiendo a los pacientes, esto no lo dije, pero creo prioritario muchas veces de dar la oportunidad al paciente. ¿Ya? Yo sé que la utilización de fármacos es súper importante en algunos momentos, pero también la realización, ojo, de ejercicio físico también es muy importante, ¿ya? De hecho, es sabido que el ejercicio físico ayuda a mejorar, obviamente, los estados de ánimo, inclusive, ojo, ayuda mucho a controlar episodios de ansiedad, ¿ya? Por tanto, el ejercicio físico para mí es súper importante, ¿ya? Algunas recomendaciones, ¿ya? Algunas que hago yo a mis pacientes, El arte de amargarse la vida, ¿lo han leído este, no? ¿Ya? Cortito, cortito, cortísimo, cortísimo, con suerte tiene 50 páginas, ¿ya? Em, entonces, cómo en definitiva los chiquillos se van dando cuenta ahí cómo los pensamientos a veces nos afectan en la vida diaria. Y este otro libro interesantísimo, muy, muy, muy interesante. Yo, de hecho, lo dejé dentro de mis libros favoritos, ¿ya? Cuando me muera, quiero que me entierren con él. No, mentira. Respira, ¿ya? De James Nestor, ¿ya? O James Nestor, ¿ya? Este no es psicólogo, ¿no? De hecho, no es profesional de la salud mental bajo ningún motivo, pero es un periodista que estudió la respiración, ¿ya? Y en los anexos de este libro hay varios ejercicios de respiración que yo le he recomendado a los pacientes, ¿ya? Entonces muchas veces le hace sentido a los pacientes, porque claro, eh, cuando los pacientes están ansiosos empiezan a hiperventilarse, ¿verdad? Entonces se empiezan a asustar. Pero con este libro aprenden de que el hiperventilarse está bien en esos momentos, ¿cachai? O sea, eso los lleva a la calma, ¿ya? Porque las personas finalmente se angustian más cuando sienten que están respirando. Y otras recomendaciones de profundización, esto se los voy a pasar, ¿ya? Están en inglés, eso sí, pero este libro es bacanísimo, de verdad. Este Thoughts and Feelings, ¿ya? Este tiene muchas de las estrategias, paso a paso. Hay estrategias de yoga, estrategias cognitivas conductuales clásicas, por ejemplo, que les pueden ayudar a ustedes con sus pacientes. Ya, esta es una integración de la terapia cognitiva conductual con otras más, está con mindfulness, con la hipnosis inclusive. Y este libro, yo partiría con este, esa es mi recomendación. Lean primero este, Doing CBT, y después se van con este otro, ¿ya? Y otros más clásicos, bueno, el de Beck, de Clark, ¿ya? Este libro está muy bueno, el Anxiety Skills, ya, Workbook. Algunas estrategias súper simples para poder utilizar el mindfulness con terapia cognitivo conductual. Y estos probablemente ustedes los tienen, ¿ya? No sé, este libro lo encontré muy bueno, muy, muy, muy facilito leer.
Aquí uno puede sacar ejemplos claros para niños y adolescentes, más que para adolescentes, para niños, honestamente. Yo lo utilicé más con niños eh, pero con adolescentes no lo encontré tanto, pero bueno, también pueden servir. Hay explicaciones súper simples, por ejemplo, de las distorsiones cognitivas, ¿cachai? Y a veces uno necesita simplificar el lenguaje y esas cosas. ¿Ya? Este también es bastante bueno. También va punto a punto. Y algunas invitaciones finales. Bueno, estamos haciendo un diplomado en terapia cognitiva conductual, ¿ya? Que parte, no me acuerdo, en mayo. Y después vamos a hacer algunos cursos también de terapia cognitiva conductual. Ahí vamos a tomarnos más el tiempo, vamos a ir sesión a sesión. Les voy a ir explicando cómo se hace cada una de las cosas. Claramente por el tiempo tenía 1 hora y me demoré 1 hora 36, así que pido las disculpas del caso, ¿ya? Pero había hartas cosas que revisar, ¿ya? Eso, el material, como les dije, les voy a pedir a los chiquillos de DIPA que se los manden, ¿ya? Em, Porque claramente es bueno tener cosas para leer y cosas para echarle mano para revisar con los pacientes, ¿ya? Eso es, no sé, ahí, em, Génesis se llama, Grecia, no me acuerdo, disculpe. ¿Ya? Em, Sí, profesor, debido al tiempo, tenemos espacio para una o dos preguntas. Si alguien desea levantar la mano. Miren, lo otro es que si no alcanzan, para que no queden picados ni picadas, ¿ya? Ahí está mi correo. Los chiquillos de Adipa me crearon un correo, Jonathan@adipa, súper simple. Así que mañana se los puedo contestar también, así para que nadie se sienta mal, discriminado ni tomado en cuenta. No hay ningún problema en contestarle, ¿ya? Y los libros se los van a mandar los chicos de Adipa. Profesor, Sí, ¿me escucha bien? perfecto. Hola, un gusto saludarlo. Bueno, soy Hola, estudiante de psicología, quinto año, ya estoy en la última tira. buena, Bueno, felicitaciones. gracias. Y en mi periodo de práctica, mi enfoque ha Probablemente sido, es la dígame, mejor carrera del universo. mi enfoque toda esta práctica ha sido terapia cognitivo-conductual. Y pasa que he tenido pacientes que no hacen las tareas. Mm. En este caso, no sé qué se recomienda, si sigo con el paciente, por ejemplo, o hago esas tareas durante la sesión. ¿Cómo se puede abordar un paciente de esta manera? ¿Cuántos años tiene tu paciente? Este tiene 22 y la otra tiene 29. Ah, ya, son. Ya, Son adultos. ¿y le has preguntado por qué no lo hace? Que le da flojera, que se le olvida. Entonces igual a veces siento que no se avanza en la terapia. No, pues no se avanza. Si no hacen las cosas, no se va a avanzar, pues. O sea, mira, a mí lo que me funciona bien de repente con los cabros más jóvenes, yo les digo lo siguiente, mira. Les digo, mira, me caíste súper bien, siempre digo, mira, me caíste súper bien, pero probablemente es importante que avancemos, po, ¿cachai? Porque si tú no avanzas, yo me aburro y tú te vas a aburrir. Ya. Entonces yo me iría como para sensibilizarlos, chiquillas. Yo me metería en eso y un poquito como te coloqué estos argumentos, por qué es importante que hagan las tareas. ¿Ya? Porque no es para que me cumplan a mí, sino que para que le cumplan a ellos, po, ¿ya? Ujú. Porque si no van a seguir con estos mismos pensamientos, van a seguir con estas mismas, por ejemplo, ansiedad o depre, lo que tengan, si es que no hacen algo. ¿Ya? Claro, Y que ninguna estrategia es mágica, po. O sea, por más que yo les digo, y a mí me encanta el mindfulness, si yo no lo practico, no voy a lograr entender los beneficios, po. Entonces, yo haría eso, o sea, en definitiva, como sensibilizarlo y decirle, mira, esto es súper importante por esto, ¿cachai? Inclusive, si tenéis para imprimir la cuestión, yo les pasaría, mira, por esto yo te estoy pidiendo que lo hagas, mira. ¿Por qué? Mira, porque esto te ayuda en esto, en esto, en esto, ¿cachai? Y necesito de tipo. Porque si no, no vamos a avanzar. ¿Cachai? claro. Y claramente el más perjudicado con los no avances eres tú. Estás haciendo una práctica y atiendes gratuitamente. Sí, Ah, bueno, eso también puede ser un elemento central.
¿ya? Porque efectivamente a veces las personas, no en todos los casos, ojo, ¿ya? A veces efectivamente las personas cuando no pagan sus sesiones, pucha, su motivación como que decae un poquito, ¿ya? Probablemente está Ya. en algún centro como de tu universidad. Sí, Mm. Sí, puede ser por eso. Yo que tú lo confrontaría con amor, así como te digo, ¿ya? No te vaya a poner brígida, ¿cachai? O sea, enseñar que es bien importante, ¿cachai? O sea, un poquito con amor, con cariño, a lo mejor un poquito decirle, mira, estos son los beneficios, ¿cachai? Onda, la terapia que hago yo, que se llama cognitivo conductual, necesita que tú hagas esto, si no, no vamos a tener estos avances, ¿cachai? O sea, en definitiva, lo que yo haría sería eso, sensibilizarlo, sentarme, conversarlo con él, ¿cachai? A lo mejor ver cómo estáis haciendo las tareas, a lo mejor las estáis haciendo como en guías como, ¿cómo se llama? Escrita. Eso a mí no me funcionaba mucho con los adolescentes, honestamente. ¿Ya? ya, Entonces por eso empecé a hacerlo con el celular. Entonces le ya. empecé a hacer como los formatos clásicos que yo tenía impreso, ¿ya? Lo empecé a hacer en PowerPoint. Entonces eso ellos llenaban mucho más fácil en el celular. Y cuando llegue con la tarea hecha, aunque sea mala, refuérzalo. Ya. ¿Ya? Aunque llegue más o menos, ya, mira, igual, pucha, súper bien lo que hiciste, ¿cachai? Sin embargo, mira, esto tenemos que afinarlo un poquito más, ¿cachai? Para que entienda que a lo mejor tenía que dar un énfasis distinto, ¿ya? Yo Gracias, creo que profe. por ahí va. Yo creo que es importante que le digas que son relevantes las tareas para la casa, porque también eso te ayuda a ti también a saber que él está interesado en hacer un cambio. Ya. Muchas gracias, profe. De nada. No sé, ¿alguien más? ¿No? Vamos con Valesca. Estoy solicitando reactivar tu audio, pero Ah, no debes aceptar la opción, Valesca. Aló, Ahora sí se aló, escucha. ¿se escucha? Hola, Valesca. Sí. hola a todos y todas. Bueno, mi nombre es Valesca, yo soy trabajadora social y de verdad que agradezco enormemente el seminario. De verdad que fue como súper explicativo y súper amigable las palabras. Bueno, de todas maneras, a mí, bueno, yo siempre me ha gustado mucho el tema de la crianza respetuosa y ese es como mi enfoque. Qué El bueno. tema es que también tengo un trastorno de ansiedad generalizada. Ujú. Afortunadamente, ya estoy con terapia, con medicamento, así que hay varias palabras que me hizo mucho sentido y también esto también entender que, por ejemplo, hay apoderadas, por ejemplo, yo trabajo en una escuela Ujú. básica, municipal, Ujú. donde hay muchas apoderadas que son hijos con trastorno borderline, el TLP o trastorno de personalidad, donde Sí. desencadena un trastorno de ansiedad muy complejo. Y si empiezan, por ejemplo, a Mm. mucho a rumiar, que tía no lo dejo solo, porque yo le digo, hay que tener protección, ¿no es cierto? Mm. No, es que se va a matar, que se va a colgar, ya se lo imagina arriba del techo, ya te imagina el funeral y todo. Entonces, ahí, bueno, yo he tratado de intervenir con ella porque ya se desregula, tiene ¿cómo se dice? ¿Qué dijo una palabra usted? No me Desregularización. acuerdo. Sí, Ah. empieza a ser de forma irracional, entonces ya ella tuve que hacerle o sea, yo le sugerí que derivara a un psiquiatra, o sea, en el fondo un psicólogo de ahí va a ver que si necesitaba fármaco y todo. Ujú. Ese es un tema también, y paralelamente, ¿sabes lo que siempre me he preguntado? ¿Por qué, por ejemplo, en mi aspecto, o sea, mi situación que me llevó, creo, porque lo hicimos en un análisis con la psicóloga, qué es lo que fue que me desencadenó la ansiedad? Yo recuerdo como de los 7 años, siempre me pasaba como que siempre sentía que me iba a morir. Por ejemplo, que tenía como 10 infartos, de hecho fue al cardiólogo, el Mm. cardiólogo me hizo ver que efectivamente era 15, una ansiedad y todo. Y fue porque yo a temprana edad, como a los 8 o 9 años, yo no sé, estaba en los 90, seguramente te estaba grabando, y resulta que yo estaba comiendo ciruela y Ujú. me atoré, y Ah, me mira. tuvieron que hacer la reanimación, eh, y de ahí mi vida cambió. Toda mi infancia yo me acuerdo el antes y el después. Y siempre, por ejemplo, después con la carne, le picaba chiquitito a mi hija, tenía miedo que comiera collas, tenía miedo que Mm. comiera todo eso. Todo Sí, eso. po. Mira, yo tuve una paciente
parecía a lo tuyo. Ah, qué bueno. Esta paciente llegó con un diagnóstico como que nadie cachaba lo que tenía. Estaba demasiado flaca, eso sí. ¿Ya? Entonces los papás pensaban que estaba con anorexia. Pero no, tenía un trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque en un asado esta chica se atragantó con un pedazo de carne. Y después de atragantarse con ese pedazo de carne, dejó de comer todo lo sólido. Entonces empezaba a morirlo todo. Entonces el diagnóstico ahí más acertado, chiquilla, era el trastorno de estrés postraumático porque hubo un evento traumático que hizo temer por la vida de ella. Entonces eso gatilló finalmente su crisis de angustia. ¿Ya? Porque claro, se enfrentaba a comer y le venía toda una ansiedad tremenda, ¿cachai? Onda, empezaba a recordar que se iba a atragantar de nuevo, que no iba a poder tragar, ¿cachai? Y en la crisis de pánico aparecen estas cuestiones como que uno dice el bolo esofágico, ¿cachai? Como que al paciente le cuesta tragar. ¿Ya? Entonces, como ya ha pasado harto tiempo y no lo has tratado, yo creo que sería bueno revisar eso un poquito, ir al origen. Em, Revisar finalmente que no, no todas las veces te has puesto a atragantar, no todo le ha pasado lo mismo a tu hijo, entonces tenés que desafiar esas creencias irracionales, chiquilla, ¿ya? Porque si no, vaya a seguir siempre la misma y probablemente le estáis heredando esta situación, po, a tu hijo o tu hija, entonces no es muy bueno, estáis perpetuando la situación, po, ¿ya? Entonces probablemente el diagnóstico más acertado en ti fue un estrés postraumático en ese momento. ¿Ya? Ahora bien, el estrés postraumático puede después derivar en depresiones, puede derivar en trastornos de ansiedad generalizadas, que un poco pareciera ser lo que estás teniendo tú ahora. Entonces, no sé si estás con fármaco. Si estás con fármaco, sería bueno después con la terapia empezar a bajarlo. ¿Ya? Si en algún momento estás con clonazepam, por ejemplo, con algún ansiolítico de SOS, tenlo ahí como bastón, pero después tenés que ir reemplazando esas cosas. ¿Ya? Porque uno no puede ser esclavo ni de fármacos ni de sus propios pensamientos. Así que no sé si respondo a tu pregunta, pero un poco lo que dijiste recientemente, de hecho, lo que dijiste del trastorno limítrofe de la personalidad, chiquilla, hay un estudio reciente que se publicó que se refiere que el trastorno de personalidad limítrofe ha aumentado su prevalencia en estos últimos 3 años. ¿Ya? Y es muy probable, chiquillo, que ustedes en su consulta se estén encontrando mucho con borderline, con limítrofe, ¿ya? Pero con mucho. Probablemente ustedes como profesores también, estando en colegio, se encuentran con estas conductas súper disruptivas, súper complejas de manejar. ¿Ya? Por lo tanto, igual hay que adquirir ahí ciertas herramientas importantes como de contención emocional, que ayuden obviamente a que el paciente salga de esa situación ansiosa. ¿Ya? Pero ojo, hay que acordarse que los pacientes limítrofes están sufriendo todo el rato, por si acaso. ¿Ya? Y también tienen estos pensamientos dicotómicos de que usted es la mejor persona del mundo hoy día y a la otra usted es el peor persona del mundo. A mí me pasa con mis pacientes. Po. Una sesión me dice mi paciente, oye, Jonathan, eres el mejor psicólogo del universo. Y yo me lo creo, por si acaso. Pero para la otra semana, oye, pucha, ¿dónde estuviste el título? Entonces, como que ya uno tiene que aprender a trabajar con eso, por si acaso. ¿Ya? Yo no recomiendo, y esto es una apreciación muy personal, chiquillo, no recomiendo a psicólogos nobles meterse a trabajar al tiro con trastorno de personalidad. Lo van a pasar súper mal. ¿Por qué? Porque van a pensar que ustedes son el problema. Y ustedes no son el problema. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, hace harto años atrás, ¿no? Me tocó ahí la buena onda de trabajar en un hospital psiquiátrico y al estudiante en práctica, que era yo, le tiraron el cacho. Po. Una paciente limítrofe, chiquillos, de verdad, esa, pero de terror. Y claro, y yo andaba súper angustiado, muy angustiado, porque ella no avanzaba, todas las sesiones me contaba una situación más extrema que la otra. En una sesión me contaba que estuvo en la línea del tren viendo cómo se iba a tirar por la línea del tren y cómo la línea del tren, o sea, cómo el tren le iba a pasar por arriba, se iba a sentir que... Y en la otra sesión, no, estoy súper feliz, ¿cachai? Entonces yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Cachai? ¿Qué es esto? Yo no estaba preparado para eso. ¿Ya?
Y de verdad que como era psicólogo más joven, no entendía. Entonces me angustiaba porque yo quería que ella le fuera bien en la vida, po, que avanzara, que estuviera bien. Entonces, pucha, fue súper frustrante para mí, pero después logré salir a flote. ¿Ya? Pero que ese caso es muy complejo, pero logramos salir a flote, pero bueno, eso. Eso, me encantaría seguir hablando más. De nuevo, insisto, mi correo ahí ustedes lo tienen. Como les dije, les voy a mandar a los chiquillos de ADIPA los libros que me comprometí, los artículos que usé, para que los tengan. Y bueno, y cualquier pregunta que quieran, también ahí tienen mi correo de ADIPA. ¿Ya? Hasta mañana respondo porque después me voy de vacaciones. Así que si quiere, mándame la pregunta hoy día. ¿Bien? Eso, un susto verlos. ¿Ya? Eso, no sé si queda otra pregunta más, no sé si estoy aquí censurado, no puedo hacer nada. No sé si me están escuchando. Vamos Listo. con el sorteo por motivos de tiempo. Ah, Sí. sorteo ya, bueno. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Jonathan Martínez por su presentación. Líbano.